¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy les hablaré del dolor. El dolor es la manifestación clínica más frecuente de la medicina interna y que martiriza a los pacientes. Es por eso que debemos conocer la fisiopatología de él para tener una mejor comprensión de la semiología del dolor. Definición. Se define como una sensación y experiencia emocional desagradable asociada con un daño tisular actual o potencial. En cambio, el concepto de nocicepción es la percepción del dolor y su respuesta corporal. También tenemos la definición del dolor fisiológico, el cual corresponde a una función esencial en todo ser vivo, que necesitamos la detección, la localización e identificación de los procesos patológicos que producen un daño tisular, buscando también su reparación y recuperación. El dolor crónico en general no cumple ninguna función. Como es una manifestación clínica subjetiva, causa malestar, sufrimiento. Por lo tanto, hay que objetivar el dolor de alguna manera con las escalas que tenemos, la escala numérica, la escala de EVA, etc. Y consolar al paciente y tratar al paciente no solamente el dolor, sino también su estado emocional. El estado emocional hace que el dolor se perciba de otra manera, que el umbral del dolor baje, por lo tanto, se intensifique más su molestia. La importancia del dolor se debe a que es un mecanismo de defensa, es decir, una señal de alarma para proteger al organismo y aumentar la supervivencia del individuo. En algunas ocasiones el dolor se convierte en una fuente de sufrimiento inútil que debemos manejar, como les decía anteriormente. Desde el punto de vista neurofisiológico, la percepción del dolor precisa de la participación del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El dolor desencadena una serie de reacciones en ambos sistemas que permite la percepción del mismo con la finalidad de disminuir la causa y limitar las consecuencias. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se estimula, ¿no es cierto?, los nociceptores periféricos. Tenemos la mano izquierda, como un clavo, ¿no es cierto?, está estimulando a los nociceptores del dedo índice, de tal forma que la percepción del dolor viaja rápidamente, ¿no es cierto?, hacia el asta posterior de la médula espinal, que es la primera estación, ¿no es cierto?, de sinapsis de la vía del dolor, y en la zona de integración importante es la famosa puerta de entrada del dolor, donde ya empieza un bloqueo selectivo de él. Por tanto, se percibe este dolor, va a viajar por fibra, una doble fibra, ¿no es cierto?, fibras aferentes, una fibra mielinizada, que son las fibras A delta, ¿no es cierto?, de conducción muy rápida, que llegan hasta el ganglio sensitivo de la médula correspondiente, llegan al asta posterior de la médula espinal, hacen una sinapsis con neurona intercalada de esta región y el axón de esta neurona intercalada atraviesa hacia el lado contralateral para ir hacia el cordón anterolateral de la médula izquierda. Desde aquí asciende por el tracto espinotalámico hacia el tálamo y desde el tálamo hacia la corteza somatosensorial, área 1, 2 y 3 de Brodmann, el área ubicada en el lóbulo parietal por detrás de la cisura central. ¿Ok? Pero también hay percepción de un dolor menos intenso, ¿no es cierto?, como el que está produciendo esta pluma, y el cual es transmitido por fibra amielínica, fibra de velocidad más lenta, que también llega al ganglio sensitivo de la médula espinal, ¿no es cierto?, y desde aquí llega al asta posterior y también hace sinapsis con una neurona intercalada
que atraviesa hacia el lado contralateral y va a subir también hacia los centros de integración superior. En este caso va integrándose a nivel del sistema límbico hacia la corteza del cíngulo, ¿no es cierto?, que pertenece al sistema límbico, hacia la región del hipocampo, hacia la región, ¿no es cierto?, del troncoencéfalo, a la formación reticular, bulbar, mesencefálica, y del puente a las neuronas de la sustancia gris periacueductal. De esta manera se percibe la parte emocional del dolor, ¿no es cierto? Y aparecen bloqueos que empiezan a filtrar el dolor desde la corteza. Se inician ya respuestas con haces descendentes que van a ir justamente a bloquear el dolor a nivel de su entrada, a nivel del asta posterior. Por lo tanto, hay diferentes centros de integración del dolor. Una por una vía rápida que llega raudamente a la corteza, que nos ayuda a precisar, a ubicar el dolor, la integración hacia la corteza frontal, hacia los otros centros, y la filtración del dolor con vías descendentes que lo que buscan es producir un bloqueo con endorfina del cuerpo. ¿Ok? Lo mismo acá, una agresión, una herida cortante que fomenta la liberación de sustancias propias de la inflamación, ¿no es cierto?, prostaglandina, sustancia P, bradicinina, que van a estimular a la fibra delta, ¿no es cierto?, amielínica, que son rápidas, y la fibra C, amielínica, que son fibras de transmisión lenta del dolor, como lo comentamos hace un rato. Por tanto, la vía rápida es para informarnos justamente a nivel de la corteza somatosensorial de la ubicación exacta del dolor, ¿no es cierto?, y además para tomar conciencia de él y hacer un acto motor, ¿no es cierto?, de protección, de retirada ante este estímulo nocivo. Y está la transmisión paralela por fibras amielínicas, como les decía hace un rato, que son de conducción mucho más lenta, que van a ir a centros de integración a nivel del troncoencéfalo, a nivel del tálamo, y que se proyecta hacia el sistema límbico, ¿no es cierto? El dolor es subjetivo, por lo tanto va a depender de la experiencia del individuo, la percepción e integración del mismo. ¿Ok? Procesos neurofisiológicos que participan en el dolor. Activación y sensibilización de los nociceptores periféricos, como vimos un rato. Transmisión de los estímulos nociceptivos a través de la aferencia primaria, ¿no es cierto?, la fibra de conducción rápida, mielinizada a delta, y la fibra mielínica, ¿no es cierto?, la fibra C, que transmite el dolor hacia centro de integración superior, hacia centro de la formación reticular del troncoencéfalo, hacia el sistema límbico, para tomar conciencia y con la experiencia del dolor y la emocionalidad que produce el dolor. Modulación e integración de la respuesta nociceptiva a nivel medular. Transmisión por las vías ascendentes. Recordemos que asciende principalmente por el tracto espinotalámico, que se divide en dos, en el neoespinotalámico, que es de la vía rápida, para tomar conciencia del dolor, y de la vía lenta, el paleo, ¿no es cierto?, espinotalámico, que lleva la información hacia el troncoencéfalo, donde empieza un bloqueo descendente, y hacia el sistema límbico. Integración de la respuesta en los centros superiores y un control descendente por vía encefaloespinales, que produce, ¿no es cierto?, un bloqueo selectivo del dolor para paliar la percepción y sufrimiento del paciente, que lo hace en forma intrínseca el organismo. Los cambios bioquímicos que tienen lugar en la transmisión y modulación del dolor los podemos agrupar en tres niveles: a nivel periférico, a nivel medular y a nivel central. ¿No es cierto? Lo mismo que vimos anteriormente, cómo están estas fibras en la periferia, los nociceptores,
van a ser estimulados por diferentes noxas, trauma, en este caso, ¿no es cierto?, liberación de mediadores químicos, histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandina, sustancia P, de tal forma que es transmitida esta percepción de dolor a través de estas aferencias primarias que forman los nervios sensitivos, ¿cierto?, que estamos viendo acá, que llega hasta el ganglio espinal y va a ser sinapsis en el asta posterior de la médula, en el segmento correspondiente al estímulo. De aquí pasa, ¿no es cierto?, hacia el lado contralateral y va a ascender por el tracto, como hablamos, espinotalámico, hacia centros de integración superior, hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza somatosensorial, donde se va a percibir exactamente la ubicación del dolor y su intensidad. ¿Ok? Y estas vías paralelas que estamos viendo del dolor, en las cuales llegan también a centros de integración superiores, como es el sistema límbico y el tronco encéfalo. ¿Ok? Lo mismo acá, aquí vemos nuevamente una fuente de dolor en la región posterior y distal del brazo, el cual es transmitido raudamente hacia los centros superiores, pasando primero, ¿no es cierto?, el primer filtro, que es a nivel de la médula, a nivel del asta posterior, pasando raudamente a informar a la corteza para tomar conciencia del dolor y su ubicación, y también, ¿no es cierto?, conectando con estructuras superiores primitivas, como es el sistema límbico, para, ¿no es cierto?, tomar una conciencia emocional del dolor y, por supuesto, de integración en el lóbulo frontal para elaborar una respuesta adecuada ante el estímulo que está recibiendo el paciente. Los nociceptores del dolor son los receptores periféricos del dolor, como dijimos, que por medio de neurotransmisores envían su mensaje hacia la vía central. Los estímulos nociceptivos tienen en común mantener la integridad del cuerpo y desencadenar respuestas asociadas a sensaciones dolorosas. Su principal función es poder diferenciar los estímulos que son inocuos, inofensivos, ¿no es cierto?, de los lesivos, de los dañinos. Por lo tanto, vemos que estos nociceptores tienen tres propiedades básicas: un alto umbral para la estimulación cutánea, una capacidad de codificar la intensidad de los estímulos en el rango dañino, en el rango lesivo, falta de actividad espontánea en ausencia de estimulación nociva previa. ¿Ok? Aquí les presento, ¿no es cierto?, las características de estas vías de transmisión, ¿no es cierto?, a través de las fibras A delta y fibra C, que van a captar la estimulación dolorosa a nivel periférico por los nociceptores correspondientes, y estas fibras aferentes primarias llevan la información hacia el asta posterior de la médula espinal. Características de la fibra A delta: son fibras mielínicas, como les dije anteriormente. Su diámetro fluctúa entre 1 y 5 milímetros. La velocidad de conducción es rápida, con una media que fluctúa entre los 4 y los 30 milisegundos. Conducen señales de dolor de corta latencia que precisan de respuesta rápida. En cambio, tenemos estas otras fibras, que son las fibras C, que son fibras amielínicas, como dijimos, cuyo diámetro va a fluctuar entre los 0,3 a 1,5 milímetros, y su velocidad de conducción es de 0,4 a 2 milisegundos, es decir, es una velocidad de conducción más lenta en comparación con la fibra A delta. Es el grupo lejos más numeroso. Transmiten los estímulos nociceptivos térmicos, mecánicos y químicos. Informa sobre sensaciones de dolor quemante, urente y de latencia más larga. Son nociceptores polimodales, es decir, responden a múltiples estímulos, como dijimos anteriormente, térmico, mecánico, químico, etc. Otro ejemplo que estamos viendo acá
la piel, ¿no es cierto?, un segmento de la piel con la capa de la epidermis, la capa de la dermis y de la hipodermis, ¿no es cierto?, donde están ubicadas las terminaciones nerviosas libres del dolor para poder de esta manera transmitir en forma adecuada cuando se vulnere este epitelio pluriestratificado que es la piel, que nos protege, ¿ya?, que corresponde a un sistema defensivo inespecífico. Fisiopatología del dolor. Activación de los nociceptores periféricos. La mayoría de los nociceptores son quimioceptores, de tal forma que los mediadores químicos son capaces de modificar la actividad de las fibras aferentes. En primer lugar, tenemos una serie de mediadores, ¿no es cierto?, que van a producir la sensibilización de estos nociceptores. Mediadores de la inflamación, como son la bradicinina, la citocina, los eucosanoides, neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, los iones potasio, ¿no es cierto?, hidrógeno, que van a estimular a estos terminales nerviosos, el ácido láctico, la histamina, diversos péptidos como la sustancia P y opioides. Ciertas sustancias como las prostaglandinas y los leucotrienos que disminuyen la actividad, ¿no es cierto?, de los nociceptores. Un estímulo doloroso es capaz de polarizar la membrana nerviosa y de esta manera ser transmitido a centros de integraciones superiores centrales. A nivel medular, ¿no es cierto?, la aferencia primaria tenemos la sustancia P presente en el cuerpo o soma neuronal de los ganglios raquídeos espinales y también en el asta posterior de la médula, a nivel de la fibra A delta y C. Se considera como transmisor excitador lento o neuromodulador. Potencia el efecto del glutamato. ¿Ok? Modulación a nivel medular en el asta dorsal de la médula espinal. El asta dorsal de la médula espinal permite el primer nivel de integración en el sistema nervioso central y su modulación por las interneuronas espinales. A este nivel también se ejerce el control eferente a través de las vías descendentes que hablamos anteriormente, con respecto a la atenuación y bloqueo del dolor. A nivel espinal, de la vía espinal a la región central, ¿no es cierto?, los axones de las neuronas del asta dorsal van a formar vías ascendentes que van a llevar la información que se está percibiendo desde la periferia, ¿no es cierto? Aquí tenemos el fascículo espinotalámico, el fascículo espino-reticular, el fascículo espino-ponto-mesencefálico, el fascículo espino-solitario, que llegan a diferentes centros de integración, ¿no es cierto?, dentro del sistema nervioso central. ¿Ok? Acá en la imagen estamos viendo el haz neoespinotalámico y el haz paleoespinotalámico. Les recuerdo que el haz neoespinotalámico es la vía de transmisión rápida percibida a nivel periférico y transmitida por las fibras mielinizadas A delta, ¿no es cierto?, que van a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal con una neurona intercalada, la cual va a decursar, va a atravesar la comisura, ¿no es cierto?, de la sustancia gris y va a ir a ubicarse en el cordón anterolateral del lado contralateral y desde aquí se forma el tracto neoespinotalámico que va a ascender por esta zona hacia centros de integración superior, hacia el tronco encéfalo, ¿no es cierto?, llegando al tálamo. Y desde el tálamo se proyecta hacia la corteza somatosensorial, área 1, 2 y 3 de Brodmann, en el lóbulo parietal, detrás de la cisura central, ¿ya?, dependiendo de la ubicación atómica, ¿no es cierto?, del área correspondiente, se va a ubicar en forma topográfica. ¿Ok?
En cambio, el haz paleoespinotalámico también es conducido por estas vías de aferencia paralelas, pero por fibra amielínica, la fibra C, ¿no es cierto?, que también hacen sinapsis en el asta posterior de la médula espinal, atraviesan la comisura gris, ¿no es cierto?, para ir a ubicarse también en el cordón lateral, en la región anterolateral de este cordón, más hacia medial que el tracto neoespinotalámico, y van a ascender por el lado, en este caso izquierdo, para ir a ubicarse, ¿no es cierto?, también a nivel de la corteza, su irradiación. Fíjense que acá este haz espinotalámico va a ser sinapsis, va a ser comunicación con estructuras del tronco encéfalo, como es la sustancia de la formación reticular, tanto del bulbo, del puente y del mesencéfalo, con la sustancia gris periacueductal, va a ascender hacia los núcleos del tálamo y también va a tener centros de integración con el sistema límbico, a la corteza límbica, a la corteza pericallosa, ¿no es cierto?, a la corteza singular, donde se va a integrar al sistema más primitivo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con la percepción más íntima de las emociones, y el dolor va a tener que ver con esta experiencia para ser percibido de mayor o menor intensidad. ¿Ok? Y por supuesto, en los centros de integración superior de la corteza, inmediatamente se envían fibras corticales, ¿no es cierto?, espinales descendentes, que van a permitir disminuir el dolor, ¿no es cierto?, que se va produciendo, y a la vez emiten una respuesta ejecutora, motora, según el estímulo del dolor, que puede ser retirada de la extremidad, retirada del cuerpo, etcétera, u otra acción de sobrevivencia. ¿Ok? Lo mismo acá, estamos viendo muy bonita esta imagen, cómo están llegando las dos vías paralelas, ¿no es cierto?, que están percibiendo el dolor en la periferia, las fibras A delta, que son mielinizadas, las fibras amielínicas, ¿no es cierto?, que llegan a la sustancia gris en el asta posterior de la médula. Aquí van a hacer sinapsis con neuronas intercaladas que van a cruzar al lado contralateral y van a formar los haces espinotalámicos lateral, ¿no es cierto? Tanto el haz neoespinotalámico, que llega hasta el tálamo, hace sinapsis en esta zona, y de aquí se proyecta, como dijimos, hacia la corteza somatosensorial por detrás de la cisura central, en el área de la somestesia, en la circunvolución parietal ascendente, área primaria, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3 de Brodmann. En cambio, las fibras mielínicas, que también hacen sinapsis en esta zona con una neurona intercalada, ascienden también hacia el tálamo, pasando también por el tronco encéfalo, haciendo la sinapsis correspondiente en esa región, produciéndose también un bloqueo del dolor a esos niveles, y ascendiendo también desde el tálamo hacia la corteza del sistema límbico y a centros de integración superior, para que pueda emitirse una segunda respuesta del dolor. ¿Ok? Fisiopatología del dolor a nivel medular, de la vía espinal a la región central. En esta zona tenemos que en la transmisión encefálica se han descrito múltiples sustancias relacionadas con la transmisión del dolor. Entre ellas tenemos la sustancia P, la colecitoquinina, el factor BIP, ¿no es cierto?, dinorfina, la bradicinina, la nervensina, las catecolaminas y el glutamato. En este caso, la administración de noradrenalina a nivel central va a excitar las vías descendentes serotoninérgicas, que son inhibidoras de la transmisión dolorosa y del asta posterior de la médula, que es muy importante. La somatostatina es inhibidora de la actividad neuronal en el hipotálamo e hipófisis.
La neurotensina aumenta el umbral doloroso, aunque no puede incluirse como un neuromodulador. Por lo tanto, tenemos estos centros de integración superior implicados en la nocicepción, los cuales están formados por la formación reticular vulvar, la formación reticular mesencefálica, la estructura talámica y la corteza cerebral. La formación reticular vulvar es una zona de control e interacción de diversos sistemas que integran la vigilancia, la respiración, la regulación cardiovascular, la motricidad y la nocicepción. En cambio, la formación retículo-mesencefálica va a ser una interfase entre los mecanismos del dolor y lo relacionado con la amígdala y el hipotálamo, en el fondo con el sistema límbico. Aquí está implicada, ¿no es cierto?, en las reacciones emocionales con respecto al dolor, en las reacciones comportamentales con respecto al dolor, en las reacciones neuroendocrinas, ¿no es cierto?, con respecto al dolor, donde se produce liberación de hormonas del estrés, aguda, recordemos que es la adrenalina, y crónica el cortisol. Las estructuras talámicas en los centros de integración superior son centros de convergencia de numerosas vías, por lo tanto es una organización compleja. La vía ventro-posterolateral participa en la transmisión de la información y análisis de estímulos dolorosos en relación con la duración, intensidad y localización del dolor. El tálamo proyecta áreas corticales o elabora reacciones motrices y emocionales. Por lo tanto, es una zona de integración tremendamente importante dentro del control del dolor. Con respecto al dolor y la corteza cerebral, el papel del corte de la corteza en el dolor es objeto todavía de controversia. Depende de la discriminación que tenga la corteza. El corte somestésico es una proyección de la información que traen las neuronas provenientes de la región ventro-posterolateral del tálamo. El corte o corteza singular e insular pertenecen al sistema límbico y participan en la génesis de las emociones con respecto a la experiencia del dolor. Nivel medular, la modulación de los mensajes nociceptivos. El asta posterior es el gran centro modulador. Como sistema modulador encontramos las proyecciones de fibras centrípetas de grueso calibre, periférica, y las descendentes desde niveles superiores encefálicos, como es la sustancia gris periacueductal y el bulbo rostral ventromedial, que se proyectarán sobre las neuronas de conducción modificando su actividad. En estos centros de integración de la vía espinal a la región central tenemos una serie de neuropéptidos-neurotransmisores. El GABA y la glicina disminuye el umbral doloroso. La serotonina se encuentra en el núcleo magno y reticular del RAFE, ¿no es cierto?, a nivel de troncoencéfalo. La estimulación de estos núcleos produce analgesia y liberación de serotonina en el asta posterior de la médula. Las catecolaminas, ¿no es cierto?, los peptidopioides endógenos, entre otros, que van a controlar al dolor. A nivel supraespinal, ¿no es cierto?, las sinapsis tienen lugar en ciertas regiones del troncoencéfalo donde las neuronas son el origen de las vías inhibitorias a nivel de tálamo, a nivel de hipotálamo, a nivel de la corte o corteza cerebral. Las sinapsis ocurren por los estímulos cerebrales implicados en la liberación de neurotransmisores como son la serotonina, la noradrenalina y opioide endógeno, y por la estimulación nociceptiva con fenómenos de contraestimulación. ¿Ok?
Eso con respecto a la neurofisiología del dolor. Ahora les hablaré brevemente de la semiología del dolor. Por lo tanto, el dolor, como dijimos, es una manifestación clínica subjetiva, ¿no es cierto? Debemos explorar, indagar sobre ese dolor y por lo tanto vamos a ver ciertas características que van a distinguir y diferenciar los tipos de dolores dependiendo de la noxa, dependiendo de la zona topográfica, dependiendo del órgano, dependiendo de muchas variables más. ¿Ok? Esta es la semiología del dolor que vamos a relatar en nuestra historia clínica y vamos a votar dentro de nuestra historia clínica con respecto a su presencia en determinada patología. Por lo tanto, debe investigarse la antigüedad del dolor, debe investigarse si es un dolor continuo, si es un dolor periódico, si es un dolor cíclico, debe indagarse la frecuencia del dolor, la localización topográfica del dolor, su irradiación a otras zonas colindantes, el carácter del dolor, la intensidad del dolor, el inicio del dolor, circunstancias de aparición, ¿cierto?, que ayuden a explicar su exacerbación, su aumento, ¿no es cierto?, o su disminución, la evolución que tiene el dolor en el tiempo, factores que lo pueden modificar y la aparición de síntomas concomitantes con respecto al dolor. Antigüedad. Dependiendo del tiempo que hace que lo padezca, podremos orientarnos acerca de su importancia y gravedad. Continuidad o periodicidad del dolor. Existen dolores que presentan una periodicidad temporal, por ejemplo, el de la úlcera gastroduodenal, que aparece en los periodos de ayuno, que aparece en la noche, ¿ok? Típicamente cuanto a la patología. Frecuencia. Se interrogará en lo referente a si ya lo experimentó muchas veces y cuánto tiempo, o si es la primera vez. ¿Ok? Aquí en la imagen vemos a un adulto, ¿no es cierto?, que está saliendo del restaurante, que presenta un dolor en la región torácica, un dolor precordial, intenso, que lo hace, ¿no es cierto?, llevarse la mano hacia la zona y expresar su malestar, su molestia. Un dolor precordial, hasta que no se muestre lo contrario, hay que pensar en un infarto agudo miocardio, que lo puede ser en una persona mayor, y hay que estudiarlo y analizarlo y actuar en forma perentoria, urgente. Localización y propagación del dolor. Debe localizarse con la mayor exactitud posible dónde se ubica el dolor, dónde comenzó, si permanece en el mismo lugar o si por el contrario fue irradiándose a otra zona, fue propagándose hacia otra zona. Por ejemplo, el dolor del cólico renal típico, que se inicia en la fosa lumbar y luego se propaga hacia la región lateral y anterior del abdomen, hacia la región de los flancos, ¿no es cierto?, para luego ir hacia la región inguinal y la región genital. Es el característico, ¿no es cierto?, dolor del cólico renal y su migración con respecto a un cálculo renal que está migrando por la vía urinaria, por ejemplo. El dolor anginoso que se inicia en la región precordial puede propagarse o irradiarse a la región del hombro, generalmente izquierdo, por ejemplo, ¿ok?, o a la cara interna de la extremidad superior izquierda. Carácter del dolor, que es importante definirlo. Se refiere a las características del mismo, a cómo es desde este punto de vista. Puede ser un dolor opresivo o constrictivo, como si alguien apretara, ¿no es cierto?, en el caso de un dolor anginoso de pecho clásico por una isquemia producto de una coronariopatía, ¿no es cierto?, un dolor opresivo como si le comprimieran el tórax. El dolor cólico, que presenta exacerbaciones, aumento, ¿no es cierto?,
Disminuye y aumenta, disminuye y aumenta. Es característico de vísceras huecas que van y vienen, van y vienen. Un dolor punzante, sensación de puñalada que tiene el paciente. Un dolor preurítico, tipo puntada de costado, característica, ¿no es cierto?, de los derrames pleurales, compromiso de las pleuras que tienen inervación, la envoltura que tienen los pulmones. Un dolor quemante, urente, sensación de ardor que quema, como el herpes zóster, ¿no es cierto?, que ocurre en pacientes que les baja la inmunidad, principalmente en la región torácica. Una neuritis de un nervio intercostal, ¿no es cierto?, anatómica y fisiológicamente hablando. Un dolor gravitativo, sensación de pesadez, como ocurre en los derrames pleurales. Un dolor pulsátil, es rítmico, asociado al pulso. Algunas cefaleas se caracterizan por este dolor pulsátil o esta evolución o ritmo pulsátil. Algunos abscesos también. Un dolor lancinante, un ramalazo, ¿no es cierto?, de la neuralgia, por ejemplo, neuralgia del trigémino, de una de las ramas sensitivas del trigémino. Un dolor tenebrante, como si se taladrara, que ocurre justamente por proceso patológico a nivel bucal en las piezas dentarias, por ejemplo, una odontalgia. Un dolor sordo, no muy intenso, continuo, ¿no es cierto?, que ocurre en algún periodo, por ejemplo, de algunas neoplasias, etc. La intensidad se refiere a la magnitud del dolor. Se solicita al paciente que lo refiera en una escala de 10 puntos, donde 0 es sin dolor y 10 es un dolor insoportable, es máximo, para poder de esta manera determinar en forma indirecta la intensidad del dolor, siendo 0 sin dolor y en forma progresiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ir aumentando hasta un dolor máximo. Y se le pregunta al paciente dónde está su dolor ubicado en esta escala numérica, por ejemplo. Los factores psicológicos aumentados tienen importante influencia en este sentido, ¿ya? Inicio del dolor. ¿Cuándo comenzó y cómo se inició? ¿Lo hizo progresivamente? ¿Fue intenso desde el comienzo? Estudiar la circunstancia de aparición del dolor. ¿Estaba en reposo el paciente? ¿Estaba en actividad física el paciente? ¿Fue antes o después de la ingesta de alimento? ¿O no guarda ninguna relación con la ingesta? ¿O frente a un estado de estrés apareció el dolor? Evolución del dolor. ¿Se mantuvo inalterable el dolor después de alcanzar un máximo? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? ¿Disminuyó y luego aumentó? Ver la evolución que tiene el dolor en el tiempo, su característica. Posibles relaciones del dolor con las variables de la posición del cuerpo, con la actividad física, etc. Factores que lo modifican. Está relacionado con la evolución. Las modificaciones se relacionan con las posiciones antiálgicas, con la ingesta de alimentos, con la ingesta de medicamentos. Después de cuánto tiempo, ¿no es cierto?, aparece el dolor en relación con el vómito, ¿no es cierto?, con la evacuación intestinal, antes o después, se alivia o no se alivia el dolor, síntomas concomitantes que pueden aparecer justamente con el dolor, si es muy intenso, acuérdense, se estimula el sistema simpático, se produce palidez, sudoración, náuseas, vómito, puede estar relacionado con la causa del dolor o ser provocado por el mismo dolor, por la intensidad del mismo. Por tanto, vemos que todas estas características semiológicas son muy relevantes a la hora de determinar el dolor con respecto a una patología, que es un arte. Muchas gracias por su atención.